Hola a todos, vamos a resolver ahora el problema 1.6 de la guía de estática del CBC. El enunciado es este que está acá. Si no lo leíste, pausa el video. Yo voy a empezar de inmediato. Voy a arrancar por hacer el diagrama de fuerzas que concurren a ese nudito, este que te marco acá, donde van las tres sogas, ¿sí? Donde concurren las tres sogas. Como sabemos, ahí tenemos tres fuerzas aplicadas. El nudito no tiene masa, por lo tanto no tiene un peso con que lo atraiga a la tierra, pero tenemos las tensiones de la soga A, B y C, en el sentido que te dibujo acá. Cada tensión va dirigida hacia la soga respectiva. La de la soga A hacia la izquierda, como dibujé, la de la soga B así en diagonal, como está marcada la soga en el dibujo, y la de C para abajo. Bueno, ninguna de estas tres tensiones en principio es dato del problema. El dato del problema es lo que pesa eso que cuelga. Por lo tanto, lo que voy a hacer es plantear también la ecuación de Newton para el peso que cuelga. Ese peso que cuelga tiene aplicadas dos fuerzas. El peso hacia abajo, que es la fuerza con que lo atrae la tierra, y la tensión de la soga C hacia arriba, ¿sí? Siempre recordemos que las tensiones van dirigidas hacia la soga que la ejerce, ¿sí? Bueno, para poder escribir las ecuaciones de Newton, lo que vamos a hacer ahora es tomar ejes. Voy a tomar un eje Y vertical hacia arriba para los dos diagramas que hice, y en el caso del nudito, donde concurren las fuerzas, voy a tomar un eje X positivo hacia la derecha. Esto es arbitrario, hay que tomar ejes para escribir las ecuaciones. Vos podés no haber tomado los ejes con sentido contrario, llamarlo de otra manera, pero hay que tomar alguna decisión para poder trabajar. Para el cuerpo que está colgando, la ecuación de Newton me quedaría así. Tenemos dos fuerzas. La tensión de la soga C que va hacia arriba. Entonces vamos a poner acá como positiva. Directamente la pongo ten C, ¿sí? Sin ponerle ningún signo adelante, es como ponerle un más. Y por otro lado, la otra fuerza que tiene aplicada es este peso que va hacia abajo. Entonces ponemos menos 200 kilogramos fuerza. Y esto es igual a 0, ¿sí? Esta es la condición de equilibrio. La suma vectorial de todas las fuerzas igual a 0. Acá tenemos dos fuerzas, las dos verticales, una sentido positivo, otra sentido negativo. Eso da equilibrio, ¿sí? Y de acá se despeja la tensión de la soga C, vale 200 kilogramos fuerza. O sea, esto nos está diciendo que la soga C sí toma el valor del peso que cuelga. Pero las otras dos sogas que concurren al nudito, a lo mejor o muy probablemente no, ¿sí? Vamos a tener que trabajar con las ecuaciones de Newton y despejar del diagrama del nudito los valores de las dos tensiones que me faltan. Lo primero que voy a observar ahora que me vengo acá al diagrama del nudito es que la tensión de la soga B está en diagonal, está torcida. Yo necesito sumar sobre los ejes, sobre el eje X y sobre el eje Y que yo tomé. Tengo que descomponer esa fuerza en dos pedacitos, dos proyecciones, una sobre cada eje, que la reemplacen y que se puedan sumar porque están en el eje X y en el eje Y con las otras fuerzas que están en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Para poder plantear Newton tengo que tener todas fuerzas que están sobre los ejes. La que esté en diagonal hay que descomponerla. Bueno, lo que vamos a hacer acá, marcamos este ángulo, el de 45, ¿sí? Que es el alterno interno con el que está en el techo, y vamos a sacar las componentes. La componente del eje X es la componente adyacente, porque es el eje con el que se forma el ángulo de 45, ¿sí? La tensión B es la hipotenusa, y el cateto adyacente y la hipotenusa se relacionan mediante la función trigonométrica coseno, ¿sí? La hipotenusa, que es la tensión B, por el coseno de 45 del ángulo, me da la componente en X de la tensión B, el cateto adyacente del triángulo rectángulo este que marqué acá. De la misma manera, voy a sacar la componente sobre el eje Y, la del cateto opuesto, la que va hacia arriba, ¿sí? Pero antes déjame decirte que le voy a poner acá adelante un signo más a esta componente en el eje X porque apunta hacia la derecha, ¿sí? Como es un vector, yo tengo que ir decidiendo estas cosas, ¿sí? En el camino, usar el sistema de referencia que yo elegí y ponerle los signos, ¿sí? Si uno lo olvida, por supuesto, ese signo más no tiene mucha importancia,
Pero siempre hay que tener en la cabeza que uno tiene que preguntarse por los sentidos de las fuerzas, ¿sí? Y marcarlos. Y por supuesto, si son negativos, no se lo puede olvidar. Bueno, la componente del eje Y es la que se saca multiplicando por el seno. Y ahora que ya tengo las dos componentes, me voy a plantear la segunda ley de Newton, la condición de equilibrio. En el eje X tengo dos fuerzas. Lo que voy a hacer acá en el diagrama, si me permitís, para que no resulte confuso, ya borro la tensión, ¿sí? Permiso, y dejo las dos componentes estas, que es lo que estamos haciendo nosotros, sacando la fuerza que está en diagonal y cambiándola por dos fuerzas sobre los ejes que la reemplazan. Bueno, en el eje X me queda hacia el sentido positivo, hacia la derecha, la componente X de la tensión B, que era, como sacamos de trigonometría, la tensión B por el coseno de 45. Esa es la positiva. La que va hacia la izquierda, que es negativa, es la tensión de la soga A. Y todo eso tiene que dar igual a 0 para que haya equilibrio. En el eje Y hago lo mismo. La componente Y de la tensión B, que era la tensión B por el seno de 45, va hacia arriba, es positiva. Y la negativa es la tensión C, que yo directamente en lugar de poner tensión C voy a usar lo que despejé antes, ¿sí? Voy a poner 200 kilogramos fuerza. Negativos, ¿sí? Porque van hacia abajo, y todo eso da equilibrio, o sea, igual a 0. Esta segunda ecuación tiene una sola incógnita, que es la tensión B. La intensidad de esa tensión, la de la soga B, la podemos despejar de acá. Paso el 200 que está restando del lado izquierdo, sumando para la derecha, y el seno de 45 lo paso dividiendo, y esta cuenta me da, el seno de 45 es aproximadamente 0,707, así que esta cuenta me da aproximadamente 283 kilogramos fuerza. Ahora que calcule la tensión B, me resta calcular la última tensión, que es la de la soga A. La voy a sacar de acá, de la ecuación del eje X, que es la ecuación que todavía no sé. Bueno, reemplazo la tensión B, tengo que multiplicar por el coseno de 45, que es 0,707. Esa cuenta es muy sencilla, no la voy a hacer, pero vos podés comprobarlo. Hay que poner 283 por 0,707, eso me tiene que dar 200 kilogramos fuerza, porque si antes cuando dividí por 0,707 me dio 283, ahora que multiplique tengo que volver al 200. O sea que este término que está acá me queda 200 kilogramos fuerza, y la tensión A la paso para la derecha y queda despejada. Entonces la tensión A vale 200 kilogramos fuerza. Bueno, ahora que terminamos, ¿sí? Quisiera sacar un par de conclusiones importantes. La primera es lo poderosa que son las ecuaciones de Newton, ¿sí? Que yo la puedo plantear tanto para un cuerpo como el que está colgando, que tiene masa, como para un nudo donde concurren fuerzas. Eso se puede plantear sin ningún problema. La suma de fuerzas, si hay equilibrio, tiene que dar 0, ¿sí? Y lo hice para algo con masa y algo sin masa. Por otro lado, lo que te quiero recordar es esto, ¿sí? Hay que hacer un buen diagrama de fuerzas, nunca inventar una fuerza, solo ponerlas de contacto y los pesos que podría haber en el problema, y tomar, en el caso que las fuerzas vayan en dos direcciones, un eje X, un eje Y, las componentes con su signo, y eso tiene que formar un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas tenga el problema. Después el resto es álgebra. A lo mejor hay que usar las dos ecuaciones, despejar, sustituir una en la otra. A lo mejor es más sencillo como esta, que una ecuación directamente tenía una incógnita y me permitió ya resolver algo para después ir a la otra y terminar de resolver todo el problema, ¿sí? Pero ya es álgebra, ya la física está terminada. Bueno, espero que te haya servido el video. Gracias por pasar y nos vemos en el próximo.